Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral, es abogado egresado con medalla de oro de la Facultad Católica de Derecho de Rosario, fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal durante el periodo 2009 a 2011, es presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Procesal desde el año 2011, es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, obtuvo el premio otorgado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba en el año 1995, obtuvo el premio CONEX año 2006, obtuvo el premio al mérito judicial edición 2011 otorgado por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, es miembro fundador de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y ex integrante de su comisión directiva, es miembro del Instituto de Derecho Procesal de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, es profesor de Derecho Procesal en universidades argentinas y latinoamericanas, director de cursos de posgrado, autor de numerosos libros, ensayos y publicaciones en editoriales y revistas jurídicas más importantes de Argentina, Brasil y Perú, entre otros países. A su vez es vocal de la Cámara Civil y Comercial de Rosario, es presidente honorario del Ateneo de Estudios del Proceso Civil de Rosario y es el líder natural de la Junta de Coordinadores de la Federación de Ateneos de Estudios Procesales. Jorge Peirano es un diseñador de herramientas procesales modernas, para arreglar algunos pequeños desajustes que surgen como consecuencia del proceso. Algunas de esas medidas que conocemos todos, las medidas innovativas, las medidas autosatisfactivas recetadas en nuestra provincia, las astreintes no pecuniarias, entre otras tantas. Y además es creador de espacios de estudio de derecho procesal, es el autor intelectual y el promotor de la inmensa mayoría de los ateneos que formamos parte de la FAEP, y además es el promotor de la FAEP justamente. No es casualidad que la FAEP haya nacido en el año 2011 en la ciudad de Rosario. Esta visión de los ateneos de generar espacios de diálogos, muchas veces por problemas de tiempo no se llegan a concretar, se quedan con las exposiciones. Y así fue que el año pasado surgió la idea de este nuevo formato, ¿no es cierto?, que consiste en una suerte de debate dirigido por el doctor Peirano, que en este caso es sobre indicios y presunciones. Gracias, doctor. Antes de empezar, me toca el gusto y el honor de comunicar el resultado de la competencia, entre comillas, porque esto no es una competencia, se trató simplemente de poner sobre el tapete versiones distintas de cómo debe ser un TET y nada más que eso. Vamos a empezar como hacen en los programas, ¿no? Por el tercero. Carla Frey del Chaco. Segunda, el Jali Obey, Valentina, Chaco. ¿Qué digo? ¿Primero o primeros? No sé. Primeros, Belén Güemes, Pablo Teller y Diana Aguirre. Lo que tratamos de hacer hoy, esto le hemos puesto un nombre arbitrario, las voces de los ateneos, es procurar, esto no está dirigido a los profesores distinguidos que están acá, sino sobre todo a los nuevos profesores y a los jóvenes estudiantes que también hay. Es no un debate, porque en realidad no es un debate, simplemente hablar sobre un tema, el cual yo voy a ser como incitador, como
moderador, no sé cómo llamarlo, y yo les voy a preguntar, los voy a interrogar, no a nadie en particular, ¿no?, sobre qué opinan sobre tal o cual cosa vinculado al tema central que son los indicios y las presunciones, ¿no? Yo sé que no es fácil quebrar el hielo inicial, ¿no?, pero inténtenlo, ¿eh? El lema de la FAEP es intenten. Bueno, inténtenlo ustedes también. Va a haber 3 micrófonos volantes para acercarse a quienes levanten la mano en respuesta a lo que yo les voy a incitar. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las reglas. Pueden decir lo que quieran mientras sea medianamente sensato. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es un indicio? A ver, ¿qué es para ustedes un indicio? ¿Qué les parece? ¿Es un índice? No, eso no es parecido. ¿Qué es un índice? Un dato. Un dato. Un indicador. ¿Un indicador? Un dato. Un indicador está bueno porque justamente indica algo. El indicio indica algo. Exacto, el indicio indica algo. Pero el problema es que los códigos, sobre todo los códigos antiguos, confunden, y a veces los no tan antiguos, y hablan de indicios y presunciones de manera indistinta y promiscua. ¿Son lo mismo o son cosas distintas? Cosas distintas. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? Ahí a los que se esconden en el fondo. Va a tener que ir con el video por el mar. Allá hay micrófonos. A ver. A ver, acá tenemos. El indicio me parece que es un dato y la presunción es algo que surge de la persona, es algo más subjetivo. El indicio es un dato. Es un elemento. De hecho, es algo fáctico. Ajá. En realidad el hecho puede ser, es un hecho evidentemente que puede pertenecer a la conducta humana o al mundo físico, ¿no? Eso es así. Pero más nítido, ¿qué diferencia hay entre indicio y presunción? Más o menos la pegamos en el poste, pero porque se habla indistintamente, inclusive en el lenguaje forense cotidiano y en los alegatos se habla de indicios y presunciones como a veces como si fueran sinónimos. Intuitivamente sabemos que no son sinónimos, pero El indicio está claro. indicio, ¿cómo es su nombre, doctor? El nombre no. Cacho, tesis de Cacho. Otras tesis, a ver, otra tesis. Que presunción por ahí es más subjetivo, o sea, es una creación ideal de la persona que mira eso que se presume. Ideal. Claro, o sea, lo otro es fáctico. En cambio, la presunción es ya una construcción psicológica. Ah, eso está bueno. Bien. Para que veamos claro, y esas palabras clave, esas frases como la reconvención y la demanda del demandado, esas cosas que siempre nos acordamos. Bueno. El indicio es la materia prima de la presunción, sobre la base de las cuales se formulan las presunciones judiciales. Son las presunciones que formula el juez. Las puede formular partiendo de los indicios, que son la materia prima sobre la cual trabaja la habilidad y la mentalidad y los conocimientos del juez. En segundo lugar, un tema que siempre se ha discutido, los indicios y presunciones, ¿son medios de prueba? Fíjense, muchos códigos antiguos, el de Santa Fe, que es del año 62, figura entre los medios de prueba. En códigos más modernos, como el Nacional, figura como formas de resolver, como formas o caminos que tiene el juez para resolver al momento de sentenciar. El código de ustedes, el código hablado para los del Chaco, no incluye la presunción entre los medios de prueba. El 163, ¿no? ¿63? ¿El Chaco? ...163... está dentro de los contenidos posibles de una resolución judicial. Entonces, nos asalta la duda. ¿Es un medio de prueba la presunción? ¿No lo es? Y en su caso, ¿por qué? ¿Es un medio de prueba? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Pero es intuitivo, instintivo o razonado el tema? Eso es lo que yo siempre le pregunto, ¿no? Cuando hago este tipo de cosas en los posgrados,
Digo, no me den el dato, dígame el por qué. Responder, pero el por qué es lo que me importa, que lo saquen ustedes. A ver, ¿qué les parece? ¿Es un medio de prueba? ¿No es un medio de prueba? La suma de indicios unívocos que van dirigidos en un mismo sentido puede generar en algún momento una presunción válida como para, por ejemplo, un procesamiento, una probabilidad. No da certeza, pero un montón de hechos que conducen y van indicando en un solo sentido puede tomarse, no es sustancial, pero junto con otros suma, es como aderezos que suman a una... Pero discúlpeme, la pregunta es, si usted fuera legislador, ¿lo colocaría entre los medios de prueba o no? No. ¿Pero por qué no? Porque considero que cuando hay pruebas, mandan las pruebas. Cuando tenemos que solucionar una cuestión sin pruebas, recurrimos a los indicios y a las presunciones. Y podría estar regulado en ese sentido. Ajá. O sea que las presunciones estarían para las pruebas difíciles, digamos, algo por el estilo. Lo cual es verdad. No para las pruebas difíciles, sino para que cada parte del proceso sepa que si no cumple que no cumplen con la carga determinada, se tendrá que resolver a lo mejor con los indicios y las presunciones. Por ejemplo, las presunciones que hoy decíamos de la demanda, o por ejemplo, los hijos habidos dentro del matrimonio se presumen del marido y... O tenemos tesis, doctor Cacho, discúlpeme, Kirchhoff. A ver, veamos desde otro ángulo. ¿Qué caracteriza a cualquier medio de prueba? A cualquier medio de prueba. Que son percibidas como sentidos. Sí, pero bueno, eso está bueno, eso nos estamos acercando. Ven, es un método de las aproximaciones sucesivas. ¿Qué dice el doctor Fernando? Que son percibidas por los sentidos. En cambio, la presunción es una forma de razonamiento judicial. Ah, eso estamos cerca, estamos pegando ya casi la espalda. Todo medio de prueba, mientras se va produciendo, puede ser controlado, o por lo menos puede ser controlada su producción por las partes antes del momento de la sentencia. La presunción y los indicios los elabora en su cabeza el juez y los consigna en la sentencia. Luego podrá ser impugnada la sentencia, pero no puede ser controlada como cualquier medio de producción, testigos, documental, mientras se está produciendo la prueba, o por lo menos antes de que se dicte la sentencia de fondo. Entonces el medio de prueba se caracteriza por su control ínterin, se produce. Creo yo, una tesis mía. Es un tema interesante, porque esto tiene que ver con la teoría de la prueba, lo que dice todos los códigos en este punto. Por ejemplo, el nacional, el de ustedes es más o menos igual. Las presunciones no establecidas por la ley, o sea, las presunciones judiciales u hominis, constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados, y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia produjeran convicción según la naturaleza del juicio de conformidad con las reglas de la sana crítica. Bueno, eso después vamos a hablar con la sana crítica porque... Bueno, ¿no le hace ruido esto? Dice, no cualquier hecho, sino los hechos que por su precisión, gravedad, concordancia y número. Dicho de otro modo, ¿es concebible una presunción fundada sobre un solo indicio? No. Doctor Cacho, la doctora Amalia dice que sí puede ser. ¿Ustedes qué opinan? Sí. ¿Allá por el fondo? ¿Sí? ¿Es posible una presunción? Pero el código dice otra cosa, dice que está dando a entender que tienen que ser varios, ¿o no? No sabe nada. El juez tiene que razonar. No solo lo puede ser uno. El código me parece que regula una forma de construir una presunción, pero no necesariamente es la única forma que se puede construir una presunción, que puede ser, como usted dice, indiscutiblemente o claro. presunción monobásica. Este texto presenta dos problemas. Primero, la presunción puede fundarse sobre un solo indicio. Segundo, ¿necesariamente se debe tratar de hechos graves, precisos y concordantes? ¿Es correcto que el legislador
después que consagró las reglas de la sana crítica para valorar la prueba, diga, no cualquier hecho, los hechos que por su gravedad, número y concordancia. ¿No les parece que algo no funciona bien? Y no funciona bien. En primer lugar, la presunción, según la doctrina más cotizada, estoy hablando de Chiovenda, de Palacio, el propio Kemanovich, y varios autores italianos sostienen de que de modo excepcional, pero ciertamente, la presunción se puede construir sobre un solo indicio. Y tenemos una prueba moderna de presunción fundada sobre un solo indicio. El ADN, la ley de banco de datos genéticos. En la actualidad, después de mucho debate, que decían la mera negativa al test no genera prueba de la afiliación, después de mucho tiempo, ahora sí se admite, aunque algunos todavía se resisten. ¿Y saben por qué no se aceptaba esto? Por este artículo. Porque pensaban, o decían, o se lo callaban, este artículo está diciendo que las presunciones necesitan por lo menos dos indicios. La mera negativa al test es uno. Entonces, y bueno, la mera negativa y una pruebita chiquita, cualquier cosa, pero algo más. No, ustedes se ríen, pero es verdad, uno lee los fallos, pero ¿qué? Si ya está, el test se negó. Bueno, no hay viso de que haya confabulación. Bueno, no, hace falta otra pruebita. Tanto la doctrina más importante sostiene que de modo excepcional, pero ciertamente la presunción puede ser monobásica, un solo indicio, pero también dice que esto es disparatado y autocontradictorio que el legislador le diga al juez, que sean dos, precisos, graves, y la doctrina de este tenor ha dicho, y vuelto a repetir, que esto no es preceptivo, sino una sugerencia para el legislador, como que será una presunción mejor lograda. En la parte final del artículo menciona, ustedes saben que yo tengo una especie de fobia personal, que las presunciones son el fruto de las reglas de la sana crítica, ¿no? Yo tomo el cúmulo de indicios, pienso, llego a mi casa y digo, a ver, la regla de sana crítica, y saco la presunción. Yo siempre hago la misma prueba, esto me lo han oído muchas veces. Las reglas de sana crítica, ¿qué son las reglas de sana crítica? Pues todo, macanudamente hablamos, pero ¿qué son las reglas de sana crítica? Lógica y experiencia combinada. Eso está perfecto. Eso es perfecto. Eso es lo que se enseña en el grado. A veces dicen, un poco más elegante, es una afortunada mezcla de la lógica formal, la lógica de la higiene mental, de los 4 principios, de no contradicción, matizada con la experiencia, que nadie muy bien sabe lo que es. Será tener estaño, como decían antiguamente, En España dicen que los jueces deben tener rocío en la solapa, o lo que quieran, pero nadie precisa. Pero más o menos, el abogado y el juez que las aplica, cuando le preguntan, doctor, ¿qué es eso de la regla de sana crítica? Es la mezcla afortunada de la experiencia y las reglas de la lógica. Bueno, entonces yo le preguntaré, y hagan la prueba, bueno, díganme una regla de la sana crítica. No que son, díganme una. Silencio. Lo que no le impide a los jueces, a nosotros, y a los abogados de usar alegato, decir, conforme a la regla de sana crítica, el testigo evidentemente no es creíble. O sea, bajan o disminuyen el valor de una prueba, invocando las reglas de la sana crítica para decir por qué, primero. Y segundo, ¿cuál regla aplican? ¿O no es así? Conforme a la regla de la sana crítica, y bueno, si uno mira un poco los centenares de fallos, docenas, se da cuenta que hay unas constantes. Es un tema muy interesante, descubrir las reglas de la sana crítica dentro de la maraña de resoluciones judiciales que existe. Por ejemplo, lo que es diferente, lo que hoy hablamos cuando presenté el libro, lo diferente no puede ser valorado distinto desde el ángulo de la prueba, lo que explica las cargas probatorias dinámicas. Yo no puedo valorar una situación de mala praxis quirúrgica con la valoración normal. Tengo que aplicar una valoración excepcional, por ejemplo. Pero es curioso, esto de la regla de sana crítica es como una muletilla que se usa sin saber muy bien de qué se trata y menos se conoce cuáles son. ¿Sí? ¿Qué sucede con los indicios de las presunciones? Siempre han sido objeto de desconfianza. Siempre han sido colocados tradicionalmente en el mismo nivel de la prueba de testigo, poco confiable, por lo menos para los españoles y nosotros por herencia, ¿no?
El motivo, yo pienso que es la desconfianza hacia los jueces del poder central. Hablo de las primeras monarquías que desconfiaban de los jueces que venían de la época anterior a ellos, de los señores feudales, y que no los pudieron echar de su puesto porque no había otros que supieran leer y escribir, y menos aún que tuvieran algún conocimiento jurídico. Entonces, como desconfiaban de los jueces que siguieron en funciones, trataron de encerrarlos lo más posible, de ahí viene la teoría de la prueba legal también, y también la desconfianza y el poco interés en el tema de los indicios y de las presunciones. Lo más importante que ha pasado en este tema, yo creo que lo más importante, es el descubrimiento de que existe un indicio muy importante que se genera durante la tramitación del juicio, que es la conducta procesal. La parte que miente, que entorpece, que obstruye la pericia. No todos los códigos lo tienen regulado, el que de Córdoba lo tiene regulado, el de Jujuy, el Nacional, con un texto desafortunado realmente, pero está algo es algo. Vamos a leerlo. Lo que dice el 163: la conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. ¿Por qué motivo les parece que este texto por lo menos puede ser observado? Se lo leo otra vez. La conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. Este texto ha sido criticado severamente por buena parte de la doctrina. ¿Qué les parece? Se vuelve... Bueno, tesis del doctor Plaza. Otras teorías, es buena, el doctor Plaza dice que lo que está mal es que solamente se acepte la prueba de la conducta de juicio cuando es corroborante de otras pruebas. O sea, en una palabra, solita no va. Aparte de la conducta procesal, por más que haya consistido en pegarle un tiro a la parte contraria, tiene que haber otra prueba. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que tiene que ser una sola, que la conducta debe necesariamente ir atada a otra prueba para que tenga fuerza? No. Bueno, esto, la verdad que yo no lo quiero forzar, esto es un tema opinable. Muchos pensamos, como pienso yo, de que no es así, que puede basarse exclusivamente en conducta. No en una, por ahí más de una conducta, 2 o 3 conductas distintas. No hace falta que sea en una conducta, pero no puede de ningún modo, de ninguna manera, exigirse siempre alguna otra prueba. El tema de la conducta procesal de las partes, que fue revitalizada en Paraná, en el congreso que hubo hace... ¿Cuándo fue? ¿En 2013? 2013. 2012. Bueno. Es de una importancia práctica extraordinaria. Vamos a ir terminando porque nos van a echar y no vamos a poder cenar. Tenemos ya los indicios, sabemos de qué se trata, hablamos de la regla de sana crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos de alguna manera descubierto que aún en los códigos que no tienen regulada la conducta procesal, pueden ser invocados en los respectivos fueros, sea aún en Santa Fe que no lo tiene, porque, y en Chaco también, porque la conducta es un indicio, y los indicios sí son mencionados y las presunciones sí son mencionados en los códigos. O sea que no hace falta que la conducta procesal esté regulada en un código para que pueda tener aplicación en esa zona, en ese sector de la población. Y me parece que es importante, y nunca se dice, que hay, digamos, una exigencia de cierre para las presunciones, ¿no? El juez, como yo les contaba, está ahí solo, cavilando, si esto no es un medio de prueba, piensa, junta los indicios.
y hace algo, esto se hace instintivamente, todos los que son jueces lo saben, y los que son abogados también hacen lo mismo. Después de sopesar los indicios acerca de la existencia o no de un hecho controvertido, formulan una hipótesis de explicación aceptable de lo que ocurrió. La presunción se compone el final, el remate del torero, cuando mata, en una explicación que produce la presunción ya formada. Es una explicación aceptable de lo ocurrido, con un complemento, que no existe una hipótesis alternativa superadora. Cuando el juez descubre una hipótesis explicable de lo que ocurrió, coincidente con su presunción judicial, y no advierte una hipótesis alternativa superadora, dirá eureka y resolverá el caso. Bueno, esto que lo hacemos de manera rápida, desordenada, pretende, si les parece bien y si el balance es positivo, que todas las reuniones nuestras de encuentros, darle la posibilidad a todos los que están presentes, no a quienes se exponen, ni a los profesores, ni a los que de alguna manera siempre estamos dando vueltas por ahí de los congresos, que hablen, que discutan, que debatan, porque el intento de la FAEP o de los Ateneos es dar voz a los que no tienen voz y darle voz para que sigan teniendo voz. Para terminar, con referencia a lo que mencionaban recién, la verdad, y esto es siempre lo digo, no porque esté acá en mi casa y tan bien atendido uno se siente proclive a hacer confesiones íntimas. Las ideas activistas no son inventos nuestros, son de Morelo. Morelo fue el que trajo las ideas. Nosotros hicimos las herramientas, nosotros, no yo en particular, muchos de los acá presentes, Roland, Eduardo, todos. Hemos sido forjadores de herramientas, pero la idea central es en realidad de Morelo. Sin él, posiblemente no estaríamos aquí. Bueno, y con esto en lo que a mí corresponde se acabó. Solo me resta decirles, nos veremos en Santa Fe el año que viene. Muchas gracias. Vamos a hacer entrega de un premio también al doctor Peirano.